Y pues nosotros, gracias a Dios, hemos estado llegando a esos lugares, a pesar de que nunca empezamos este programa por esa razón. Lo empezamos por la iglesia Emanuel, pero ha llegado a varios lugares y me han mandado de Chile, de Perú, de Ecuador, de Honduras, Salvador, Guatemala, mi país, y Costa Rica, México, Chihuahua, El Paso, la Unión Americana, Maryland, lo que es Texas, también gente de Los Ángeles, obviamente Georgia, Pensilvania y Europa, España. Me han mandado diciendo, estuve enlazado con tu mensaje, he hablado con algunas otras personas que he dejado de contactarme, me dicen, seguimos escuchándolo, seguimos viéndolo. Hay gente que es más residua, asiste más a verlo y me dice, seguimos oyendo y ponen este pasaje me gusta. Y bueno, nos alegra que nos estén sintonizando y nos alegra que nos estén viendo, porque el propósito no es tanto que nos miren o que nos sintonicen, sino que reciban ese fundamento, que reciban esa base, que reciban ese cimiento de la palabra de Dios. Así es que les damos un saludo allá en la distancia, allá en la lejanía, a la gente que nos escucha y a la gente que quizás no mencionamos, y por favor déjenos saber si están en otro país para poder tomarlos en cuenta. Y estamos orando por ustedes, les suplicamos que ustedes oren por nosotros también, y por supuesto estamos orando por este problema mundial que tenemos, que sigue más fuerte, a pesar de que ya en muchos lugares hay vacunas, pero esto está demasiado fuerte. El único que puede controlar esto es Dios. Y entonces vamos a seguirlo poniendo en las manos de Dios, y por favor cada uno de nosotros oremos cuando estemos a solas con Dios y decirle, Señor, quita, erradica completamente esto, porque ya no queremos más problemas con estas enfermedades, que sabemos que vienen peores en un futuro, pero no es ahora. En este tiempo de la iglesia surgió esto en una forma sorpresiva, y pues tenemos que enfrentarnos a ella los que estamos viviendo. Algunos, como estábamos mencionando, ya no están, cristianos o no cristianos. Así es que vamos a orar para que Dios obre por esto y por las necesidades personales de cada quien. Y el tema hoy es el fundamento, el cimiento, la base del cristiano. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos la honra y la gloria, y te suplicamos que tú tomes en tus manos de amor, con tu misericordia, por tu misericordia, Dios mío, la vida de cada uno de nosotros, que nos ayudes a salir adelante, Señor, tanto los que estamos aquí en esta amada iglesia Emanuel, como también en los países que mencionamos y aún los que no mencionamos, porque el problema es mundial. Te pedimos, Padre bendito, que tú quites, que erradiques este mal que está contaminando, que está matando a la gente. Te pedimos que tú, por favor, Padre mío, quites completamente esto y que nos saques adelante, Señor, mejor de cómo estábamos antes. Ayúdanos en lo económico, en los problemas personales que cada uno tenemos. Y por favor, amado Señor, ten piedad de nosotros, Señor, te lo suplicamos para tu gloria, y dedicamos este tiempo pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a tocar el tema. El tema es el fundamento, el cimiento, y este tema está basado en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y claro, nosotros tenemos que entender que como cristianos tenemos que seguir nuestra autoridad, que es el libro que Dios dejó para nosotros, que es un libro bajado del cielo, que lamentablemente la mayoría de la gente no lo lee, no lo mira. Y es un libro que Dios tomó 1600 años para dárnoslo a nosotros. Y nosotros los de este tiempo tenemos el privilegio y la bendición de tenerlo completo. Son 66 libros. Y ese libro se llama la Biblia, que es la palabra biblón, que quiere decir biblioteca. O sea, una biblioteca en un solo libro. 66 libros, escritos en 1600 años, por diferentes hombres de Dios, en diferente época. Incluye diferentes geografías.
incluye diferentes circunstancias. Y ese libro precioso nosotros lo tenemos a nuestro alcance y es nuestra autoridad en asuntos de fe y práctica. Y la palabra misma dice que no hay que quitarle ni ponerle. Entonces eso quiere decir que cualquiera que ahora salga diciendo esta es palabra de Dios y Dios me dijo tal cosa, Dios dice que no. Dios dice que no. Lo respetamos pero no lo aceptamos. Porque nuestro Dios dice no lo aceptes. Lo único que Dios quiere que aceptemos es lo que está escrito. Como dice Isaías, a la ley y al testimonio de la palabra. Si no, dice, no les ha amanecido. Imagínense. Y eso sí está tremendo, porque dice que el que está diciendo esas cosas no tiene a Cristo. Y aunque aparenten lo que quieran. Y eso, si usted quiere tomar en cuenta la cita bíblica, en el libro de Isaías, es prácticamente una cita que es la única que me parece aquí del Antiguo Testamento en este tema, que es Isaías 8:20. Solo para que la tome, porque nos vamos a enfocar en 2 Pedro 1:19 al 21. Pero hay muchas citas más de la Biblia que nos dicen claramente que nuestro libro es el metro exacto, porque eso lo quiere decir la palabra canon, que está en el original, en griego. El canon quiere decir un metro exacto. Ahora, un metro exacto, cuando la gente lo usa, mide 100 centímetros. Un metro exacto. Y eso estamos hablando de un metro de medida. Ahora, si un metro exacto mide 100 centímetros, ni más ni menos, entonces el metro exacto, que es la palabra, porque así se le llama la palabra, el metro exacto de Dios, no se le puede quitar ni agregar nada más. Si queremos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que ir a la Biblia, a la ley y al testimonio, si no, no les ha amanecido. Y entonces Pedro viene hablando en el capítulo 1, él viene hablando de crecer con la fe y de crecer en la fe, todo el capítulo 1. Pero ya el capítulo, el capítulo 1 del 1 al 11, pero ya del 12 al 21 ya nos habla del cimiento, ya nos habla de la base, del fundamento. Y ustedes saben que si una familia, una casa, un edificio, un centro deportivo, lo que sea, un vecindario, no tiene un buen fundamento, un buen cimiento, eso tiende a destruirse, tiende a venirse para abajo. Entonces nuestro fundamento es la palabra de Dios. Y aquí nos va a hablar en este pasaje lo que Pedro experimenta en su vida junto con Jacobo y Juan cuando fueron llevados al Monte Santo. El Monte Santo es el monte de la transfiguración, que se llama santo porque la palabra santo quiere decir apartado. O sea, Dios lo apartó en ese momento para que Jesucristo resplandeciera ante ellos. Y dice que sus vestiduras eran más blancos que cualquier color blanco. Un blanco luminoso, un blanco demasiado penetrante. Y ellos lograron ver ahí a ese humilde hijo del carpintero con el cual anduvieron 3 años y medio, lo lograron ver a él como Dios ahí. ¿Y qué les estaba enseñando Jesucristo ahí? Que así iba a venir en su segunda venida. Porque la primera venida él vino como un simple hijo de un carpintero. Dice que no tenía atracción. Pero la segunda venida, él va a venir con todo su resplandor. La Biblia es luz, pero Jesús es el sol de justicia que ilumina todo. Y entonces aquí en el versículo 16, para que
antecedamos al 19, estamos en 2 Pedro 1:16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué está diciendo Pedro? Nosotros no estamos siguiendo mitos, porque la palabra en original es la palabra mito. Y hay mitología romana, hay mitología maya, hay mitología de cualquier parte, pero una de las mitologías más famosas es la mitología griega. Y en la mitología griega lo que cuentan son fantasías. Entonces él está diciendo, nosotros no estamos hablando fantasías. Nosotros no estamos diciendo cosas que se nos imaginan, sino que con nuestros propios ojos vimos su majestad. O sea, vimos la gloria de él. O sea que Pedro, Juan y Jacobo eran testigos de primera clase de haber visto, de haber palpado al glorioso Jesucristo. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en el original dice, este es mi amado, mi Hijo único, en el cual me complazco. Porque él no se complace en nosotros, porque nosotros hacemos una de cal y 10 de arena. Él se complace en Cristo porque Cristo sí es perfecto. Y entonces la palabra de Dios dice aquí que el mismo Padre dio testimonio, así como hizo cuando fue el bautismo. Se recuerda que el Padre habló. Y aquí el Padre está tomando Isaías 42, Deuteronomio 18:18, y está tomando el Salmo 2. Entonces el Padre está siendo bíblico. ¿Y por qué todos esos que dicen que Dios les habla no son bíblicos? Porque ellos no están hablando la verdad. Ellos están hablando lo que se les ocurre. Y ojalá que sea porque les cayó algo mal al estómago, que no sea el diablo el que se lo está poniendo en la cabeza, que es lo que más creo. Pero definitivamente, si el Padre es bíblico, porque el Padre podía hablar cosas mejores que la Biblia, porque el Padre es más que la Biblia. Pero el Padre apoya la Biblia porque el Padre es bíblico, el Hijo es bíblico y el Espíritu Santo es bíblico. ¿Por qué nosotros no vamos a ser bíblicos? ¿Y qué nos está diciendo ahí? Vayamos a la Biblia. Y nos lo va a decir con más claridad más adelante. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, ahí, en el monte de la transfiguración. Fue cuando ellos oyeron esa voz, audible, ellos la oyeron. Ahora, nosotros no la estamos oyendo, pero la estamos viendo. Y la palabra tiene la misma fuerza, el mismo poder. El mismo poder transformador también, porque la palabra consuela. Si tenemos penas y leemos la Biblia nos da consuelo. No importa de qué clase de problemas tengamos. Y si tenemos un desganamiento, que a todos nos entran altibajos en la vida, depresiones y todo, la palabra motiva, o sea, nos levanta él, ánimo. Pero no solo eso, la palabra también edifica. ¿Qué quiere decir? Que nos hace más fuertes. Al punto que después nosotros le podemos decir a otra persona, lea la palabra, busque a Dios. Y se lo decimos de corazón, sin ganar nada. Pedro, por ejemplo, él salió de un negocio productivo que era de la pesca. ¿Se acuerdan que lo vimos hace poco cuando el Señor les dijo, os haré pescadores de hombres? Él era pescador, junto con su hermano. Y sus amigos Jacobo, Juan y el papá de ellos, que se llamaba Zebedeo, eran pescadores, pero ellos siguieron a Cristo. Y cuando siguieron a Cristo no fueron a hacer dinero, como mucha gente ahora que dice, volvete pasó porque te va a ir bien. Ahí te va a llover el dinero. Bueno, yo tengo más de 30 y pico años de ser pastor y no me ha llovido el dinero. Que no me llueva, porque si llueve no lo voy a agarrar en vivo. Bueno, doy gracias a Dios que
Como dice en mi país, no he pasado de sope a gavilán, pero aquí estoy, gracias a Dios, ¿vale? Y haciendo, aunque me cuesta mucho y aunque yo no puedo con mi fuerza, sino con el poder de lo que Él quiere. Gloria a Dios por eso. Pero la palabra de Dios dice en el 19 lo que tenemos que tomar mucho énfasis, o sea, subrayarlo. Tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la palabra de Dios. La tenemos. Ahora, la miramos, la leemos, la escuchamos. Por supuesto no escuchar a todos esos que dicen que Dios me dio palabra ahorita, sino palabra de Dios. Dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y la palabra atento ahí lo que quiere decir que tenemos que estar pegados a Él, que tenemos que estar comprometidos con ella. Porque hay gente que dice, hoy me dio Dios palabra. Siempre nos da Dios palabra. Es que no me sentía, no importa, esta no es cuestión de emoción. Disculpe, pero Dios no anda jugando con emocionalismos baratos. No importa cómo nos sintamos, leemos la Biblia y Dios nos habla a través de su palabra. Y si no, mire Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Nosotros nos engañan las emociones, nos traicionan. A veces ponemos los ojos donde no los tenemos que poner, oír lo que no tenemos que oír. Y perdemos más tiempo en otras cosas, porque uno dice, no tengo tiempo, hermano. Pero sí tiene tiempo para ir allá y para venir para acá, y ja. Pero para Dios no tiene tiempo. Pero cuando ya se está muriendo, ahí pega un grito al cielo, pero a veces es muy tarde. Hermanos, por favor, reaccionemos. Y tenemos que estar en ese amanecer. Acuérdense que el amanecer no es de la noche a la mañana, es gradual, es poco a poco. Porque alguien me decía a mí, un amigo me decía, yo voy a buscar a Dios hasta que cambie. Entonces le digo, nunca lo vas a buscar porque nunca vas a cambiar, le dije. El único que te puede cambiar es Él. Hay que buscar a Dios para que nos cambie, porque todos necesitamos cambios. Todos tenemos problemas. Y no va a ser de la noche a la mañana. Es como un amanecer. Entonces la palabra de Dios dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, 19, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Qué precioso eso. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez alguna antorcha en su mano. Nosotros cuando éramos niños íbamos en mi país hay cuevas. Algunos dicen que los mayas dejaron cuevas ahí y todo, y debe ser cierto. Nosotros íbamos a una cueva que nos quedaba ahí en el barrio y según nosotros íbamos a encontrar oro o piedras preciosas. Por cierto que uno de ellos pintó una piedra de oro y pasó ahí caminando que había encontrado oro, pero la cosa es de que cuando íbamos ahí, me recuerdo que en una de esas idas, no sé qué pasó, pero hubo un viento, no sé, y se apagó la antorcha y todos nos quedamos paniqueados ahí porque se quedó oscuro completamente. Y la antorcha es precisamente para alumbrarnos. Y dice que nos alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro? El mundo. Este mundo está lleno de oscuridad, ¿sí? Pero otros de ellos no. La oscuridad empieza aquí adentro de uno. Y Dios nos quiere alumbrar. No esté pensando que alumbre al otro, porque al otro quizás nunca le va a alumbrar. Lo importante es que nos alumbre a nosotros. Y que esa antorcha, que es la palabra de Dios, nos alumbre ese lugar oscuro. Y nos haga brillar, amén. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, hasta que el día esclarezca. Qué precioso. O sea que lo que yo les decía es progresivo. Hasta que el día se ponga bien lúcido, bien claro. Hasta que esté en su punto, en su cenit.
Hoy amaneció un día precioso. Lo primero que yo vi fue los rayos del sol y dije, qué bello el día. Y cuando vine aquí, las hermanas estaban diciendo qué precioso día. En realidad, un día muy precioso, con lo que está pasando en varios estados de aquí de la Unión Americana, que hay unas tormentas de 36 pulgadas de nieve, 37 pulgadas de nieve, que yo ya lidié con eso por 18 años en Illinois, y yo sé que cuando quería salir de la casa, me atrancaba la nieve porque no me dejaba salir, porque ahí estaba, a la mitad. Y uno dice, qué linda la nieve. Bueno, no es lo mismo verla venir que estar con ella. Y entonces, el punto es que aquí la palabra de Dios nos dice que el día va a esclarecer y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo Pedro? Ese pobre pescador que alguna gente dicen que era ignorante, él no era ignorante, no era una persona con alto conocimiento intelectual, pero él sí sabía leer y escribir. Es más, los judíos desde chiquitos sabían los 10 mandamientos y todo, pero no era letrado, no era un doctor, no era un psicólogo, no era un ingeniero, no era un biólogo, aunque en ese tiempo no habían todos esos términos. Pero definitivamente lo que él está diciendo es el Espíritu Santo el que se lo está poniendo ahí para que lo escriba, sin error, palabra por palabra. Y entonces aquí, lo que está diciendo, cuando dice el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, el término griego es un sol, no es un lucero, no es un lucero que lo miramos allá en el firmamento, sino que es como el sol que nosotros decimos que está brillando ahorita. O sea que va a llegar un momento en que nosotros vamos a ver todas las cosas claras. Ahorita hay cosas que las entendemos y cosas que no las entendemos, aún con este libro precioso que tiene todas las respuestas para nosotros. Pero en aquella ocasión, cuando ya Él venga y estemos cara a cara con Él, Él nos va a aclarar muchas cosas. Ese sol de justicia va a alumbrar nuestros corazones. Y finalmente la palabra de Dios dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo que está diciendo es que la Biblia tiene una analogía. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia es completa, no contradice a la misma Biblia. Porque hay gente que dice, mire, aquí dice esto, ¿y por qué acá dice esto? La Biblia no es la que se contradice, el que se está contradiciendo es el que la está leyendo porque no la sabe entender. Por eso, para leer la Biblia, la podemos entender todos, pero hay que pedirle a Dios que nos ilumine para entenderla. Y entonces vamos a entender lo poco que leamos o lo mucho que veamos. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Algo más. Aquí los que la escribieron no pusieron lo que a ellos se les ocurrió, sino que pusieron lo que quiso Dios que pusieran. Y por eso el complemento es el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue el humano el que dijo, yo voy a escribir esto porque yo quiero, a mí se me ocurre escribir esto. Lo que ahora vemos nosotros en esas redes sociales, que cada quien pone lo que quiere y como quiere y cuando quiera. Y hay gente que dice, ay, qué lindo, y tal vez lo que está diciendo es no quiero ni decir la palabra, lo que no iba a decir una mala palabra, definitivamente. Pero lo que les quiero decir es que uno se impresiona por las expresiones, pero no por el contenido. Y lo más importante es el contenido. Es como que usted tenga un huevo y en lugar de comerse la yema, se coma el cascarón. Obviamente, como decían los griegos, sohoy, va a escupirlo. Lo va a escupir. Y entonces aquí la palabra de Dios dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea que Dios apartó a cada una de esas personas. Dios apartó a David para que escribiera los salmos, apartó a Pedro para que escribiera los 2 libros de Pedro, apartó a Juan para que escribiera los 5 libros que escribió Juan, incluyendo el Apocalipsis, apartó a Salomón, a todos ellos los apartó Dios para que pusieran lo que Dios quería.
porque nunca las profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que ellos pusieron lo que Dios quería que pusieran. Y por eso es que la Biblia es un libro venido del mismo cielo. Es Dios el que nos está hablando. Ahí sí nos está hablando Dios. Es la palabra infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no tiene error. Los que la malinterpretan es los que encuentran error en ella. Y entonces la Biblia, que ya dijimos que quiere decir un conjunto de libros, canon, que quiere decir un metro, el metro exacto de Dios, es nuestra autoridad en fe y en práctica. Si usted lee la Biblia, ahí va a encontrar un espejo donde se va a ver usted mismo. Soy pecador, no merezco nada, pero Dios me ama. Vivo en la miseria, pero Dios me alcanza con su misericordia y de la escoria me sube a la gloria. Pero cuando nosotros somos prepotentes y no, somos todólogos y todos lo sabemos, Dios resiste a los soberbios, dice, y da gracia a los humildes. Tenemos que buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, ahí sí vamos a encontrar la verdadera felicidad. La felicidad no nos la puede dar una persona igual que nosotros. Y con esto no estoy en contra yo de los matrimonios ni de las relaciones de padres a hijos, que si Dios las instituyeron son buenas. Lo malo es que la gente es la que los destruye. Pero un hombre o una mujer no me puede dar a mí la felicidad. Porque hay gente que dice, ay, al fin soy feliz, y al ratito dice, yo soy un infeliz porque me casé con esta. Completamente diferente a lo que dijo al principio. Pero con Dios sí podemos ser felices. Amén. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vamos a orar y que Dios nos haga saber pensar, saber actuar y saber vivir. Lo más importante es que le digamos al Señor Jesucristo, mi Señor Jesús, yo quiero que entres a mi vida y te acepto como mi Salvador personal por la única obra que vale, que fue la que hiciste en la cruz por mí, muriendo en mi lugar. Si usted le dice eso al Señor, Él entra y jamás vuelve a salir. Oremos. Mi Señor amado, te damos la gloria y la honra, gracias por tu palabra bendita. Ayúdanos a ser felices, Padre, porque esta vida es una vida donde todo el mundo está insatisfecho, porque llueve, porque no llueve, porque hay sol, porque no hay sol, por cualquier situación. Hay una insatisfacción constante y tremenda en la vida de los seres humanos. Pero solo tú puedes darnos esa felicidad y hacer que nuestra vida sea fructífera, que podamos dar un verdadero fruto que nos beneficie a nosotros, pero que sobre todo te complazca a ti. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén.